A veces hay noticias que te agarran tan desprevenido que no sabes cómo reaccionar. Y esta es una de esas. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, Doctor Slump, Sandland, que, bueno, esa es una serie que iba a salir su adaptación animada pronto, si no me equivoco, ha fallecido a los 68 años. La verdad es que falleció el 1 de marzo, pero como suele pasar en Japón, se esperaron varios días para ordenar todo y determinar cosas en relación al entierro, los deseos que tenía antes de morir, etc. Y recién nos topamos con la noticia en este momento de que ha fallecido. Antes de pasar a comentar un poco sobre la noticia, el cómo nos afecta a todo, voy a leer el comunicado oficial que publicó Bird Studio, que es el estudio que Akira Toriyama creó para trabajar en Dragon Ball y otros proyectos personales, y Capsule Corporation Tokyo, que es la empresa que fundó Akio Yoku para manejar los productos de la franquicia. Así que, a ver, esto es lo que dice. Dice: queridos amigos y compañeros, estamos profundamente apenados de informarles que el creador de manga, Akira Toriyama, ha fallecido el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo. Él tenía 68 años de edad. En nuestro profundo pesar de que él aún tenía varios trabajos a mediados de creación con gran entusiasmo. También le hubiera gustado lograr muchas más cosas. Sin embargo, ha dejado muchos títulos de manga y trabajos de arte en este mundo. Gracias por el apoyo de mucha gente alrededor del mundo. Él fue capaz de continuar sus actividades creativas por más de 45 años. Esperamos que el mundo único de creaciones de Akira Toriyama continúe siendo amado por todos por un largo tiempo. Les informamos estas noticias tristes con el agradecimiento de su amabilidad durante su vida. Los servicios funerarios serán realizados con su familia y unos pocos familiares, siguiendo sus deseos por tranquilidad. Respetuosamente les informamos que no aceptaremos flores, regalos de condolencia, visitas, ofrendas u otros. También le pedimos que refrain, estoy leyéndolo en la versión en inglés, que se contengan de realizar entrevistas con su familia. O sea, que eviten intentar entrevistar a los familiares. Planes futuros para reuniones conmemorativas no han sido decididas. Les dejaremos saber cuando esté confirmado. Le agradecemos profundamente por su entendimiento y apoyo como siempre. 8 de marzo de 2024. Bueno, antes de comentar lo demás, un hematoma subdural agudo, que es la causa de muerte, es una especie de moretón que se forma en el cerebro como resultado de un golpe. Puede ser que se haya golpeado la cabeza por accidente, o que se haya caído y al caerse se haya pegado en la cabeza y no se haya recuperado, o hay una serie de posibilidades, pero es su causa de muerte. Y de verdad es una noticia que me deja bastante frío, porque si bien tuvimos el fallecimiento de la actriz de voz de Bulma mientras estaba exhibiéndose Dragon Ball Super, curiosamente justo en un periodo en el que a ella no le tocaba ninguna línea, Akira Toriyama no era la noticia que yo pensé que del siguiente fallecimiento más importante. Sin ni una pizca de morbo, siempre pensé que la noticia que nos iba a golpear era la muerte de Masako Nozawa, la actriz de voz de Goku en Japón, que tiene 87 años.
es muy mayor. Y aunque se mantiene muy bien para su edad, es esperable que ella fallezca en algunos años más. Pero Toriyama nunca fue, si bien tenía 68 años, creo que estoy diciendo algo súper obvio, pero se tiende a pensar que las personas mayores fallecerán primero, es lo natural en la vida. Es... Al principio no... De verdad que no sabía cómo reaccionar. Aquí la forma en la que hablan sobre que no van a aceptar regalos ni ofrendas es muy coincidente con cómo fue Toriyama toda su vida. Él era un hombre muy reservado, daba pocas entrevistas, la mayoría eran para la editorial. Como en casos muy especiales, hay una editorial, o sea, hay una entrevista que hizo para Playboy Japón, que tiene información bien interesante. Pero era... Ahora, él no era de juntarse con los fans, no era de ir a convenciones, no le gustaba que le sacaran muchas fotos. De hecho, la última foto, creo, pública que salió fue una en la que estaba muy molesto porque lo asociaban a un supuesto escándalo de impuestos por unos inmuebles que supuestamente estarían a su nombre. Pero era alguien bastante esquivo, al punto de que había fans o gente que pensaba que no existía y que era simplemente una especie de autor fachada para una serie de escritores fantasma. Pero no, hay gente que trabajó con él, hay gente que lo conoció más de cerca, se conoce a su familia, tampoco salen mucho. Pero yo sé que muchos fans tienen una... ¿Cómo podríamos decirlo? Que tienen una relación interesante con el autor. Siempre ha sido el chiste de que es olvidadizo, de que no se acuerda de los personajes, y a mucha gente le cuesta entenderlo. Especialmente porque la fanaticada es tan apasionada. Pero como un... me da hasta vergüenza decirlo, por supuesto. Pero como un colega creador, por supuesto no estoy ni ni una milésima de lo que es Toriyama para el mundo, pero yo puedo entender eso, porque cuando las cosas son tu trabajo, por mucho que a ti te guste tu trabajo, no vas a retener cada detalle. Muchas veces, por ejemplo, los personajes para ti te pueden apasionar. Por ejemplo, Tao Pai Pai. Tao Pai Pai es un ícono para mucha gente. Hay una canción que salió, creo que la hicieron en Chile. Pero para él era un personaje que cumplía un rol en la historia. Toriyama quizás se acuerda de que Goku hizo tal cosa, que subió a la Torre Karin, que enfrentó a un asesino y bla bla bla. Pero no se acordará específicamente del personaje, qué cosas hacía, porque muchas veces los creadores no funcionan así, no se acuerdan. Bueno, salvo que sea Oda. Oda sí es muy el de One Piece. Él creo que sí es muy de anotar cada cosa y tener las cosas muy planificadas y hacer callbacks inmediatos. Toriyama muchas veces hace callbacks, o sea, utiliza cosas de antes o hace referencias a lo antiguo, pero para escribir cosas nuevas y hacer eso usualmente tiene que releer su propio trabajo para saber cómo hizo las cosas antes. Por eso se dieron chistes como lo del Super Saiyajin 3, que él pensaba que era el 2 porque el 2 aparece tan poco que... de hecho, todo el asunto del Super Saiyajin 2 y que el otro se llama el 3 es más que nada un manejo de marketing, porque al principio no tenía un nombre el Super Saiyajin 2. Y así, una serie de cosas. Pero él no detestaba trabajar en Dragon Ball. Al contrario, una cosa que, bueno, ya es conocimiento relativamente conocido en
en el fandom, pero lo aprovecho de decir, es que todo el regreso de Dragon Ball ocurrió porque Toei, primero, estuvo insistiendo a Toriyama con hacer cosas de Dragon Ball desde mucho antes. Cuando estaban con Dragon Ball Heroes, le pedían que hiciera algo. Después salió, cuando pasó el aniversario, es que hizo el Goku y sus amigos regresan, que es donde sale Tarbell, que es el hermano de Vegeta. Después, pero de ahí no tenía mayores intenciones de continuar la serie, porque esencialmente estaba terminada. El trabajo estaba acabado y él estaba en otras cosas. Hacían one shots, hacía otras cosas, y se desligó un poco de Dragon Ball porque ya estaba cansado de ese mundo. Y eso es entendible. Llevaba más de 20 años trabajando, no, más de 10 años trabajando de manera continua, semanal, con muy pocas pausas. Pero cuando pasó lo de Dragon Ball Evolution, cuando los gringos empezaron a trabajar en hacer una versión live action, la deseada versión live action, porque mucha gente no lo sabe, pero por años, después de la salida de Dragon Ball en Occidente y el término de Dragon Ball Z en Occidente, siempre se hablaba de película de Dragon Ball, cuando tenemos una película live action. Y mucha gente estaba muy interesada. Cuando se empezó a trabajar en Dragon Ball Evolution, él solicitó, como el autor, ver los guiones y presentó una serie de modificaciones y no le hicieron caso en absoluto. Y si bien, obviamente, por cosas de contrato, dijo como, oh, yo solo lo veo como una versión alternativa de mi trabajo, vayan a ver la película, porque obviamente el autor no va a estar diciendo, no la vean, es horrible. Bueno, si fuera Alan Moore, a lo mejor sí, pero Toriyama no lo iba a hacer. Entonces, Toriyama, después de que pasó eso y se hizo todo el merchandising, todo el marketing y eso, por los años después, él públicamente se disculpó. O sea, él, cuando vio que Toei iba a hacer una nueva película con un dios de la destrucción, que iba a ser un ser malvado como un reptil, y que iba a salir el Super Saiyajin Dios, que iba a ser una especie de Super Saiyajin 4 dorado con capa, a Toriyama no le gustó nada de eso. Y él dijo, no voy a permitir que vuelva a pasar lo mismo que con Evolution. No me gustó la película gringa. No quiero perder control de mi obra. Y entonces fue ahí que, si bien ya estaba escrito un guión, él se metió a modificar el guión. Y después películas como la de la resurrección de Freezer, la de Broly y Super Hero, todas las escribió él. Obviamente, seguramente a él le gustaba ser mucho más detallado, pero a él no, en el manga y el anime, obviamente, al tener que manejarse de maneras más rápidas, él daba pautas, como esto pasa, y esto pasa, y esto pasa, y él lo que era más insistente, según Toyotaro, era en el humor. O sea, los chistes, cosas como Goku, que Goku... no sé, nunca quedó claro si es que no había besado nunca a su esposa o que simplemente se confundió por lo de Trunks entregando la semilla del ermitaño con la boca. Y de todas maneras, gente, los niños no se hacen besando. Pero esos chistes, él era muy insistente en eso. Pero en general, él quería tener mucho más control para que la serie, lo que se presentara al público, por lo menos en lo que es como la línea oficial, fuera más cercano a su visión. Ahora el último trabajo que quedó, y posiblemente siguiendo una pauta de él, una historia de él, diseños de él, es Dragon Ball Daima. Que está toda la confusión de qué va a pasar con el futuro de Dragon Ball. Porque siempre se pensó, ¿qué pasa? O sea, ¿va a haber una continuación después del final de Dragon Ball Z? ¿Cuál es la última historia de la intercuela?
qué pasa entre las sagas estas que está haciendo el Toyotaro en el manga, que no se concilian con lo que está pasando en las películas, que son continuaciones directas? ¿Qué pasa con Shueisha y Akio Yoku, que se fue de Shueisha para encargarse de Dragon Ball por su parte, pero Shueisha sigue manejando el manga? Muchos hablan de que a Yoku no le gusta para nada las cosas que hace el manga. Entonces, ¿va a ser Yoku el que maneje Dragon Ball o va a ser Toyotaro quien maneje Dragon Ball? Es una gran pregunta. Pero quiero aprovechar este momento como para hablar un momento de lo que es la esencia de Dragon Ball. Es un tema de discusión constante en el fandom. Y la esencia de Dragon Ball es la visión de Toriyama. Y la visión de Toriyama es esencialmente cómica. Dragon Ball es una serie absurda. Es una serie muy tonta. Dragon Ball es una serie donde el rey demonio que había sido encerrado hace 300 años es revivido por los personajes más inútiles de la serie. Por los villanos más inútiles. Y después de eso, él mata al dragón divino que cumple deseos. Y después de esforzarse mucho, nuestro protagonista llega hasta la Torre Karin, donde le dan una solución, que es llegar al templo sagrado que está más arriba. Y ahí lo arreglan al dragón con con pegamento. Dragon Ball es así, y siempre ha sido así. Dragon Ball siempre ha sido absurdo. Entonces, cuando la gente tiene esta mentalidad de que Goku debería ser como en algunas de las películas de Toei, donde despedaza a sus enemigos y que tiene una cara de odio, o sea, Goku ha reaccionado con mucho enojo, con odio, pero esencialmente no le agrada el hacer daño más allá de lo que sea necesario. Dragon Ball es una serie de acción, por supuesto, sobre todo de lo que conocemos como Z en adelante, pero también tiene mucho de comedia, tiene mucho de humor, mucho de absurdo, mucho de tonterías, de personajes que son unos asesinos pagados pero que bailan y hacen poses. La misma serie, en la misma saga, tienes a un villano que... o sea, por ejemplo, queda cuando están matando a todas las personas en el mundo, un monstruo, llegan unos cazadores y empiezan a matar gente con escopeta porque da lo mismo, porque es el fin del mundo. Y después de eso tienes a los fantasmas kamikaze. Entonces, Dragon Ball es así. Dragon Ball tiene una mezcla de cosas. Y era porque Toriyama era muy libre para escribir. La saga de Cell es donde se mete más su editor, y por eso tiene ese cambio de enfoque tan extraño. Al final me gustó, pero yo diría que incluso es más débil que la saga de Buu. Cell me gusta más que Freezer y que Buu, pero en general la estructura de la saga es bastante rara. Todo se mueve por los personajes cometiendo errores. Entonces siento que muchas veces la gente tiene una idea un concepto tan idealizado de lo que es la franquicia, que se olvidan del corazón de la serie, que es la comedia, eso absurdo. Es los chistes, es Goku siendo idiota. Es Vegeta siendo humillado porque al ser el tipo más serio y enojón es más gracioso que sea el que pase por más vergüenza. Es eso Dragon Ball. Y sí, hay la opinión de que Dragon Ball murió, por decirlo de alguna manera, cuando Toriyama dejó de ponerle énfasis a los combates. Y no me refiero a que las películas sean principalmente de combate. Dragon Ball Super Broly fue muy de combate. El Torneo del Poder es una pelea larga. Pero Toriyama pasó de ver detalle a detalle de una pelea a simplemente escribir: ocurre aquí un gran combate. Y ahí queda a la discreción de los escritores del anime, de los que animaron la película, etcétera, etcétera. En esa parte del guión, él se la salta y tiene que venir a escribir otras personas.
Va a ser raro qué dirección va a tomar la franquicia. Tengo mis críticas bien serias con Toyotaro, que es el que sigue en el manga, pero Toriyama siempre le dijo que él usara el manga como su propia interpretación de su historia. Por eso las diferencias que ocurren en el manga de Super en respecto al anime es que es la versión de Toyotaro de la historia, porque Toriyama le dio el permiso de hacer diferencias. Entonces va a ser raro porque Toyotaro tiene a veces ha tomado decisiones muy raras. Y después de eso, como Roshi esquivando a Jiren. Pero... y tiene una forma de escribir, de componer que es un poco deficiente. Pero él mismo dice que él sigue aprendiendo. Entonces, no sé para dónde va la franquicia de aquí en adelante. Técnicamente podemos decir ahora sí que la franquicia, entre comillas, murió. O sea, va a seguir, genera demasiado dinero. Pero sí va a perder ese corazón. Ojalá los escritores que vengan o los escritores que asuman eso puedan avanzar, quizás al igual que como pasó con Kentaro Miura, creo que se llama el de Berserk, haya información extendida para escribir lo que Toriyama había planteado y por lo menos llegar al final de Z, que es el final de Super, de la manera que él hubiera querido. Quizás hay conversaciones con Toyotaro, conversaciones con Eiyoku. Pero fuera de Dragon Ball, o gracias a Dragon Ball, es que Toriyama fue la inspiración para muchos artistas, para miles y miles de artistas, para músicos, para ilustradores, para gente que a lo mejor se dedicó a cualquier otra cosa, pero que hubo un momento en el que se atrevieron aunque fuera para dibujar un Goku, que era darle rienda suelta a su imaginación, a las cosas que querían hacer. Y eso creo que es lo mejor que puede dejar un creador, más allá de las historias, de la calidad de las historias, de la calidad de las películas. Lo mejor que puede hacer lo que mejor logró Dragon Ball y Dr. Slump y los otros trabajos de Toriyama es inspirar a un montón de personas. Hunter x Hunter no sería lo mismo sin Dragon Ball. Yo es casi simultáneo a Dragon Ball, pero se alimentó de ciertos elementos. Y Dragon Ball también. Se alimentó de ciertos elementos de Yo-Yo. Ya dije Hunter x Hunter. De hecho, el hecho que Hunter x Hunter, Gon parte, su primera prueba para salir de la isla es el capturar un pez gigante, es una referencia a que Goku estaba con un pez gigante en el primer capítulo. Era como, para que Gon pueda partir su historia tiene que estar al nivel de Goku. Era una forma como medio simbólica. Sin contar One Piece, Bleach, prácticamente todas las series, e incluso está todo el debate aquí con el Hadouken de Street Fighter 2, que sí, no se sabe cuál fue primero o si están ambos basados en esa posición de manos que viene de las artes marciales, pero es evidente que influyó en cómo funciona el Hadouken ahora, que no es una bolita, es un rayo, igual que en Dragon Ball. Y así podría seguir. Mi experiencia personal, nunca tuve el sueño o la fantasía de conocer a Toriyama. Primero, no sé japonés, el tipo no era muy sociable. Sería simpático tener un autógrafo, pero nunca he sido de coleccionar esas cosas. Pero si hay una razón por la que Dragon Ball es una de las series de las que hablo más en mi canal, es porque fue una de mis series favoritas. Me permitió conocer un mundo mágico. Al principio con la aventura, el mundo gigante que se sentía, el cómo se encontraba con estos personajes raros, a veces súper absurdos, el cómo era un niño enfrentando un ejército, estos maestros de artes marciales, estos torneos.
y que después evolucionaba a la llegada de extraterrestres, de estos poderes colosales que son de destruir planetas. Pero extrañamente se sintió todo tan orgánico. Fue algo que disfrutaba día a día durante mis años de estudiante. Era una de las cosas que yo más disfrutaba. O sea, disfruté otras series, por supuesto. Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, las series de Cartoon Network, de Nickelodeon, por supuesto. Pero era la serie que yo más disfrutaba cuando niño. Era siempre llegar del colegio, ya sea si era la jornada de la mañana, esperaba hasta la tarde para ver la serie. O si era la jornada de la tarde, igual llegaba usualmente a verla. Era esa época en la que el internet era tan limitado. Y entonces, pero aún así, es que es una mezcla de cosas que tengo de recuerdos en este momento. Por ejemplo, de ver pósters que se vendían. En Chile le decimos ferias, pero son como mercadillos, son lugares donde se venden verduras y otras cosas que se ponen en la calle y que duran unas cuantas horas durante un día. Habían unos pósters que se vendían a veces y salían personajes que uno no tenía idea quiénes eran. Solamente reconocías a Goku, quizá a Krillin. Sabías quién era Gohan, pero nunca lo habías visto a Gohan ni de niño. Ya veíamos el Super Saiyajin 3 antes de haber visto cómo Goku se convertía en Super Saiyajin. Estábamos terminando la saga de Buu, pero estaban los VHS de las películas. No, las películas estaban de antes, cuando estaba Goku niño peleando contra la Patrulla Roja, y teníamos los VHS de él peleando contra androides, contra Slug, contra Hildengan, cuando no entendías nada del contexto, pero era maravilloso. Era una época muy especial. El hecho de que esa serie que ya tuviera 10 años de existencia en Japón y que recién ahí hiciera un viaje hacia el oeste, lo cual es muy simpático. Hizo un viaje hacia el oeste, llegó a Occidente, y que la conociéramos así, teniendo toda esa información medio mezclada, las páginas de internet que se hacían en esa época, sobre todo españolas, que iban un poquito más avanzadas. Es una experiencia que con un medio audiovisual que nunca más voy a volver a tener. Porque claro que se siente hype, interés por ver ciertas cosas. Yo no había visto ninguna de las películas de Spider-Man antes, pero incluso completa. Pero incluso a mí me emocionó ir a ver No Way Home. Siento que yo no fui a ver Avengers Endgame porque no había visto ninguna de las películas. Pero ese era un gran evento. Entonces, pero Dragon Ball es un... Para la gente que creció en los 90, como yo, es algo especial. Y pensar que ya no vamos a tener esta mente, por caótica, por criticable que fuera, por los finales raros, el reset, lo de la batalla de los dioses, o el evidente, lo evidente que era que iban a salvar a Broly con las esferas del dragón en la de Broly. Pero se notaba un cariño, un interés en tomar elementos que eran populares y hacerlos mejores, de darles el corazón de Toriyama. Lo que pasó con Bardock. A mucha gente no le gusta lo que hicieron. A mí me encanta lo que hicieron. Porque era darle algo distinto. O sea, la historia de Bardock en el especial es cool y todo, pero la puedes sacar entera y no modificas nada la franquicia. Ahora él es relevante. Y de hecho, su historia ahora tiene importancia en el manga. Y es una lástima que se va eso. Se va ese carácter. Se va ese tipo de humor. Obvio que Toyotaro y Yoku y otros que trabajaron con él, por supuesto que deben tener ciertas cosas, pero no va a ser lo mismo.
Obviamente voy a estar expectante de todas maneras a los siguientes productos de Dragon Ball que no sean Dragon Ball Heroes, porque Dragon Ball Heroes es horrible. Pero bueno, ahí Toriyama no hizo nada. Pero es una noticia muy triste. Siempre voy a estar agradecido de Toriyama por el trabajo que hizo, por dejarnos conocer estas cosas. Y aunque yo no fui tan fan de él propiamente tal, yo era fan de Dragon Ball. Doctor Slump, lo vi un par de veces la serie de anime, pero nunca me interesó tanto. Los otros mangas, a veces tenía intenciones de leerlos, pero me aburría. Está Lady Red, que es el manga más cochino de Toriyama y el más funable. Algún día se los mostraré para que entiendan. Pero, ay, humor de los años 80. Pero de verdad voy a agradecer lo que hizo Toriyama. Las cosas que creó, las cosas que disfrutamos. Y nada, espero que su familia lo esté pasando bien. O sea, no bien, que no lo esté pasando demasiado mal. No lo van a pasar bien. Bueno, quizá... no quiero hacer un chiste de la herencia. Es muy tonto. Pero sí, espero que su familia esté pasando este duelo en paz, en tranquilidad, como él hubiera querido. Que no estén siendo acosados ni nada parecido. Eso sería lo ideal. Pero es una muerte que de verdad es súper importante. Es el final de una etapa. Y ojalá ver muchos homenajes de parte de otros autores, así como lo hubo para Kentaro Miura en su momento. Creo que estoy divagando ya en este punto. ¿Cuánto rato llevo grabado? Más de media hora. Creo que ya... eran cosas que quería decir. Akira Toriyama ya no está. Y es una historia... es una sensación muy rara todavía. Ojalá la franquicia pueda continuar respetando su legado. Así que hay gente que piensa que el propio Toriyama no respetaba su legado, pero bueno. Pero ojalá el trabajo que venga nos maraville a todos y podamos decir, sea respetado su memoria. Ojalá. Muchas gracias por escucharme. Soy el reviewer random, Valentín Fuentealba. No esperaba tener que hacer un video así de emergencia. Y que tengan buena noche, buena tarde, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto. Y nos vemos en la próxima. Adiós.